Hubo un momento en que una nueva línea de autobuses apareció en las terminales mexicanas, despertando curiosidad entre viajeros y aficionados del autotransporte, porque desde su nombre prometía algo diferente, algo que parecía mirar directamente hacia el futuro del transporte por carretera. Esa línea se llamaba Estrella del Norte y su llegada generó expectativa, porque detrás de ese proyecto existía una idea ambiciosa que pocas empresas habían intentado concretar: crear un servicio capaz de conectar ciudades de México con destinos en Estados Unidos a través de rutas terrestres modernas, cómodas y confiables. Un concepto que para muchos pasajeros representaba una nueva puerta entre dos países unidos por millones de viajes cada año, familias que cruzan la frontera para reencontrarse, trabajadores que recorren largas distancias buscando oportunidades y viajeros que ven en la carretera una forma directa de llegar a su destino. Y aunque al principio todo parecía indicar que esta línea tenía el potencial para convertirse en un proyecto histórico dentro del autotransporte mexicano, la historia de Estrella del Norte terminaría tomando un rumbo muy distinto al que muchos imaginaron. El proyecto de Estrella del Norte nació dentro de Grupo Estrella Blanca, uno de los consorcios más grandes del autotransporte mexicano, que durante décadas construyó una enorme red de rutas a lo largo del país, operando marcas reconocidas por millones de pasajeros como Futura, Elite y Chihuahuenses, empresas que durante años dominaron las carreteras conectando ciudades, regiones y estados completos mediante servicios que se convirtieron en referencia del transporte terrestre nacional. Gracias a esta experiencia, el grupo tenía la infraestructura, las terminales y el conocimiento necesario para lanzar nuevas líneas capaces de competir en diferentes segmentos del mercado, por lo que cuando apareció Estrella del Norte, muchos pensaron que se trataba de una expansión estratégica que buscaba abrir una nueva etapa dentro del transporte de pasajeros, una etapa que miraba hacia el norte del continente y que prometía convertirse en un puente directo entre México y Estados Unidos. Pero Estrella del Norte no fue concebida simplemente como otra marca más dentro del portafolio de Grupo Estrella Blanca. Desde su origen, el proyecto tenía una intención distinta porque buscaba aprovechar el enorme flujo de pasajeros que cada año viajan entre México y Estados Unidos, millones de personas que cruzan la frontera por trabajo, turismo o para reunirse con sus familias y que durante décadas han buscado alternativas accesibles para recorrer esas largas distancias. La idea era crear un servicio terrestre moderno que ofreciera comodidad, seguridad y rutas directas que conectaran ciudades mexicanas con destinos del sur de Estados Unidos. Algo que, de lograrse, podría transformar la manera en que muchas personas realizaban ese viaje, posicionando a Estrella del Norte como una línea capaz de abrir un nuevo capítulo dentro del transporte internacional por carretera. Desde sus primeras apariciones en terminales y carreteras, los autobuses de Estrella del Norte comenzaron a llamar la atención de muchos viajeros porque su imagen transmitía la sensación de un proyecto moderno pensado para una nueva etapa del transporte terrestre. Las unidades ofrecían comodidad, interiores bien equipados y un servicio que buscaba competir dentro de los estándares actuales del autotransporte mexicano. Para muchos pasajeros, ver esa nueva marca dentro de las instalaciones de Grupo Estrella Blanca generaba curiosidad porque parecía el inicio de algo grande, una línea creada con la intención de crecer y expandirse hacia rutas que pocas empresas habían intentado consolidar. Y aunque en sus primeros meses todo indicaba que el proyecto avanzaba con paso firme, muy pronto comenzaron a aparecer obstáculos que cambiarían el rumbo de esta historia. La propuesta detrás de Estrella del Norte parecía tener todo a su favor, porque el flujo de pasajeros entre México y Estados Unidos es uno de los más grandes del continente. Cada año, millones de personas cruzan la frontera por trabajo, por estudios, por turismo o simplemente para reencontrarse con sus familias, y durante décadas el transporte terrestre ha sido una de las opciones más utilizadas para recorrer esas largas distancias. Por eso la idea de una línea que conectara ambos países mediante autobuses modernos parecía tener un enorme potencial dentro del mercado del autotransporte, una oportunidad para crear rutas que unieran ciudades mexicanas con destinos importantes del sur de Estados Unidos, ofreciendo una alternativa accesible y directa para miles de viajeros que recorren esas carreteras cada año. Y si te gustan estas historias del transporte mexicano,
y quieres conocer más sobre líneas que marcaron época en nuestras carreteras, suscríbete ahora al canal porque aún quedan, muchas historias sorprendentes por descubrir. Sin embargo, convertir esa idea en realidad no era tan sencillo como parecía, porque operar rutas internacionales entre México y Estados Unidos implica cumplir con una gran cantidad de permisos, regulaciones y acuerdos binacionales que deben ser aprobados por distintas autoridades de ambos países. Cada ruta debe pasar por procesos administrativos complejos que pueden tardar años en resolverse y que muchas veces terminan retrasando proyectos que en papel parecen perfectamente viables. Fue precisamente en ese punto donde Estrella del Norte comenzó a enfrentar sus mayores desafíos, porque aunque la línea había sido creada con la intención de conectar ambos países, las autorizaciones necesarias para operar esos recorridos internacionales no avanzaron con la velocidad esperada y el proyecto comenzó a quedar atrapado entre trámites, regulaciones y decisiones administrativas que complicaron la expansión que originalmente se había planeado. Fue entonces cuando la historia de Estrella del Norte comenzó a tomar un rumbo distinto al que muchos imaginaban, porque aunque el proyecto había nacido con la intención de conectar México con Estados Unidos, la realidad terminó siendo diferente y la línea comenzó a operar principalmente rutas dentro del territorio mexicano, mientras las conexiones internacionales permanecían detenidas. Para muchos pasajeros, esto resultó inesperado porque la expectativa alrededor de la marca estaba ligada precisamente a esa promesa de cruzar la frontera y ofrecer un servicio terrestre directo entre ambos países. Sin embargo, con el paso del tiempo, la línea continuó funcionando como un servicio nacional más dentro del amplio sistema de rutas del grupo al que pertenecía, dejando en pausa la idea original que había despertado tanta curiosidad cuando apareció por primera vez. Con el paso del tiempo, Estrella del Norte continuó operando dentro del mercado nacional, ofreciendo un servicio que para muchos pasajeros resultaba cómodo y competitivo. Sus autobuses mantenían estándares modernos de viaje con interiores agradables y rutas que conectaban distintas ciudades del país. Sin embargo, la expectativa inicial que rodeaba a la línea seguía presente en la mente de muchos observadores del autotransporte, porque el proyecto había nacido con una visión mucho más grande que simplemente operar rutas internas. La idea de convertirse en un puente terrestre entre México y Estados Unidos seguía siendo el elemento que definía la identidad de esta línea, y mientras esa meta permanecía sin cumplirse, la historia de Estrella del Norte continuaba generando una pregunta inevitable entre quienes siguen de cerca la evolución del transporte de pasajeros en el país. A pesar de no haber concretado completamente el objetivo con el que fue creada, Estrella del Norte sigue siendo una línea interesante dentro del panorama del autotransporte mexicano porque representa un proyecto que nació con una visión internacional dentro de un sector que tradicionalmente ha operado principalmente rutas nacionales. Sus unidades continúan ofreciendo un servicio competitivo y mantienen los estándares de calidad característicos de Grupo Estrella Blanca, lo que demuestra que la línea aún tiene potencial para evolucionar en el futuro si las condiciones del mercado y las regulaciones lo permiten, dejando abierta una interrogante que todavía intriga a muchos viajeros y observadores del transporte terrestre. La historia de Estrella del Norte nos recuerda que en el mundo del autotransporte, muchas empresas nacen con grandes proyectos y visiones ambiciosas que buscan transformar la manera en que las personas se mueven entre ciudades, estados e incluso países. Pero también nos demuestra que detrás de cada línea existen desafíos administrativos, regulaciones internacionales, decisiones empresariales y cambios en el mercado que pueden alterar el rumbo de cualquier proyecto sin importar el tamaño del grupo que lo respalde. Porque aunque esta línea apareció con la promesa de convertirse en un puente terrestre entre México y Estados Unidos, la realidad terminó llevando su desarrollo por un camino diferente, manteniéndola principalmente dentro del mercado nacional, mientras la meta original permanece como una posibilidad que aún podría cumplirse en el futuro si las condiciones lo permiten. Y justamente por eso, la historia de Estrella del Norte sigue generando curiosidad entre viajeros y aficionados del transporte, que se preguntan si algún día veremos a esta línea consolidar el proyecto con el que nació o si quedará como uno de esos intentos interesantes que nunca terminaron de materializarse por completo. Y si te gustan este tipo de historias sobre líneas de autobuses, empresas del transporte mexicano y relatos que exploran el pasado y presente de nuestras carreteras,
Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos videos porque aquí seguimos recorriendo las historias que han marcado el camino del autotransporte en México.